En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Iglesia Monte de los Olivos y sus pastores David y Miriam Zelaya presentan un mensaje de edificación para tu vida y la de tu familia. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermano, cuando Jesucristo andaba predicando la palabra del reino de Dios, la gente, hermano, tenía una actitud de fe en el Hijo de Dios. Hay poder, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso es Dios, aleluya. Vamos a leer el versículo 22 de Mateo 14. Ya es una porción que ya la hemos leído muchas veces y bueno, Dios siempre nos sigue hablando por su palabra. Mateo 14, 22, 33. Vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermano. Enseguida Jesús hizo discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Cómo estaba Jesús ahí? Solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió el apóstol Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y digo: ven. Siendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, diciendo voces: Señor, sálvame. ¿Cómo decía Pedro? Señor, sálvame. Señor, sálvame. Aleluya. Es que esta palabra, hermano, a veces uno lee la Biblia, pero yo creo que Pedro no dijo así: Señor, sálvame. Yo creo que lo dijo desesperado. Amén. ¡Sálvame, Jesús! Amén. ¡Aleluya! Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca de ahí vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen en esta hora que Él es el Hijo de Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos dicen en esta noche que Él es el Hijo de Dios? Él es el Hijo de Dios, aleluya. Vamos en esta hora, pueden estar, mis amados hermanos. Quiero estar hablando en esta noche con respecto a lo sobrenatural de Dios. Respecto a lo sobrenatural de Dios. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. Yo creo que en la Biblia esta historia que se escribió, hermano, esto que pasó aquí en este capítulo 14 del libro de Mateo y su versículo 22, yo creo que esta historia que apareció aquí en la Biblia se escribió con un propósito, hermano. Yo creo que Dios permitió que pasara esto para que nosotros hoy en día pudiéramos entender lo sobrenatural y el poder verdaderamente que hay en nuestro Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos del mundo espiritual, del mundo espiritual, nosotros sabemos, hermano, que el mundo está en lo físico y está en lo espiritual. Lo físico es todo lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede palpar. Lo espiritual es lo que no se puede ver, lo que no se puede tocar, lo intangible, lo que está más allá, que nosotros no podemos discernir. Pero también hay un mundo espiritual, hermano, también diabólico, satánico. Hay también algo sobrenatural, también satánico. Eso es lo que a veces van, muchos van al ocultismo, a lo psíquico, a esas cosas que a veces
están ocultas y a veces ellos buscan la manera cómo hacer de que ese mundo se manifieste. Por eso hay alguna gente que a veces han ido hasta los muertos, hermanos, que le claman hasta los muertos. A veces los muertos pueden traer de más allá una revelación. Fue lo que pasó allá. Pero está, hermano, lo sobrenatural y el poder grande de nuestro Dios. Fíjense que la historia se escribe, hermano, para que nosotros podamos entender verdaderamente que es una historia, hermano, de fe, lo que pasó en esta porción bíblica. Lo primero que yo voy aquí a la Biblia, y cuando yo voy a ver lo sobrenatural de Dios, yo veo esta porción. Hay algunas cosas en la porción que nosotros vamos a tener en esta noche de una manera, hermano, con el entendimiento del Señor. ¿Cómo es lo sobrenatural de Dios? Lo primero que yo veo aquí en la Escritura es lo que Jesús hizo con ellos, con los discípulos. Dice la Biblia que los hizo entrar en la barca a ellos. Los hizo entrar, ¿a dónde los hizo entrar en esa porción? En la barca. Ahora, cuando Jesucristo los hizo entrar en la barca, lo ponemos a pensar y decimos, bueno, el Señor solo daba 12 y por eso que solo estaban los 12, podían haber entrado más gente a la barca. Yo creo que simplemente el pasaje está dando una enseñanza de una tipología, lo que significa el entrar en la barca. Yo creo que la enseñanza hoy en día abarca todo el evangelio, todo esto sobrenatural de Dios que nos ha metido a nosotros en la barca del Señor, en la barca del evangelio, para llevarnos el Señor a una experiencia sobrenatural que a veces, hermanos, otra gente no entiende ni comprende. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué privilegio? Digan conmigo, ¿qué privilegio? De nosotros, que Jesús nos ha escogido a nosotros y nos ha puesto en la barca. Porque hay gente que quisieran estar en la barca y no pueden estar en la barca. Jesús despidió a la multitud, dice la palabra del Señor. Pero a los discípulos dijo, vengan, suban a la barca. Nosotros somos parte de esos discípulos que cada día Dios nos sube a la barca para darnos un testimonio, para darnos una evidencia del poder que Él tiene, mi amado hermano. Amén. Ahora, cuando yo voy a la Biblia, yo voy a ver esa barca que comienza a moverse de una manera grande y comienzan los vientos a soplar sobre esa barca. Mi pregunta es, ¿quién sería el que provocó los vientos para que la barca se moviera? ¿Se ha preguntado de eso? ¿Quién sería? ¿Por qué llegaron los vientos a la barca? En esta ocasión, hermano, es diferente a la otra porción, porque hay otra porción donde Jesús se vino un viento sobre la barca, pero en esta ocasión Jesús estaba en la barca, durmiendo en la popa. Gloria a Dios. En la popa, no en el popo, hermano. El popo mi abuelo. Y dice la Biblia que vino un fuerte viento también y tuvieron miedo, pero Jesús no dormía. En esta ocasión es diferente. En esta ocasión ya ellos están solos en la barca. Porque hay gente que cree que en el evangelio, mi amado hermano, a veces Dios a nosotros nos va a soltar para probar nuestra fe. Gloria a Dios. Fíjense que en la primera ocasión el Señor estaba con ellos en la barca. Y también dice la palabra del Señor que tuvieron también temor, ¿verdad? Aquí el Señor los había dejado solo en la barca. Y Él se fue a un lugar a orar solo. Qué bonita la comunión que tenía Cristo con el Padre, hermano. Así es, amén. Por eso usted ve que el diablo trata de que los cristianos no oren, hermano. Gloria a Dios. Y no tiene como un misterio que que el evangelio a veces no comprendo, que si hay cosas que a la iglesia del Señor no le gusta es orar, hermano. La mayoría de gente no le gusta orar. Por eso usted ve que las oraciones en los cultos de oración son contados, hermano. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando hay oración hay una comunión con el Padre. Sí, amén. Y el diablo sabe que al cristiano que está en comunión con el Padre no lo puede demostrar. Así es, aleluya. Y el diablo no podía con Cristo porque Cristo tenía una comunión directa con su Padre.
Aunque sabía que en él había una naturaleza de humano, él entendía que la comunión que tenía con su Padre, de donde él había venido, era más grande, hermano. Cristo siempre trató de estar en la comunión con el Padre, porque Cristo nunca se desprendió de esa relación con él. Así es. Cuando nos desprendemos nosotros de la relación con el Padre, estamos en peligro y en peligro de extinción. Así es, aleluya. Yo no sé si usted tiene comunión con Dios, no sé cuánto tiempo usted saca para hablar con Dios y decirle: Señor, esta situación que estoy pasando, o esto, que estos vientos que están aquí, Señor, no los entiendo, Señor. Pero yo sé, Señor, que tú me estás viendo, porque la Biblia dice que yo los veía remar con fatiga, los veía a él. Él estaba orando y ellos estaban allá remando con fatiga. Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros, y él ve cada sufrimiento que nosotros tenemos en este evangelio. Amén. Y él está intercediendo al Padre para que nuestra fe, hermano, no desmaye. Para que nuestra fe se mantenga firme, fija, hermano, para que tu fe se estable. Amén, amén. Gloria a Jesús. Porque en estos días, mi amado hermano, verdaderamente que el enemigo sí viene a poner trampas a la iglesia de Jesucristo para que la gente no le busque. Por eso es lo que está hablando el hermano. Ve que hay gente que a veces, hermano, ya a la hora del culto, hermano, vienen las enfermedades. Porque el diablo siempre quiere quitar la bendición de la iglesia. El diablo siempre quiere quitar la bendición de la iglesia para que la gente no tenga esa bendición de ese día. Y el diablo va a luchar. Y esta guerra, hermano, hay que entenderla y comprenderla. Sí, aleluya. Solo los valientes pueden heredar el reino de los cielos, hermano. La guerra no es fácil. Sí, amén. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida para poder soportar, hermano, tanta adversidad de los vientos que son contrarios. Así es. ¿Están conmigo aquí en esta hora? Entonces la palabra de Dios es que comenzaron aquellos vientos y soplaban a ellas, hermano. Y el Señor los veía a ellos. Porque verdaderamente que uno puede hablar en el evangelio. Usted puede decir cualquier cosa en el evangelio. Pero cada quien conoce sus problemas y su situación que está pasando. Ahora, como pastor, como predicador, el motivo es no te apartes la mirada del Señor, porque verdaderamente que, mire, dice, ya va a ver la porción bíblica de lo que pasó cuando los discípulos, porque la Biblia dice que ellos tuvieron miedo, ¿está bien? Y lo que me llama la atención es que dice que, bueno, yo creo que le tuvieron más miedo, hermano, al fantasma que decía que era el Señor, que a los vientos. Hay gente que le tiene más miedo a la palabra que a los problemas, hermano. ¿Están conmigo? Amén, amén. Cuando vieron a Jesús, dice que fantasma, dice, tuvieron temor, hermano. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, vamos a desmenuzar bien esta porción de la palabra del Señor en esta hora, con el nombre del Señor. Entonces, tenemos que tener a Jesús primeramente en nuestra vida. ¿Por qué? Si usted tiene a Jesús en su vida, hermano, viene con Cristo. Con Cristo las cargas es más liviana, hermano. Sí, amén. Así es, amén. Usted puede sufrir en el evangelio, usted puede estar sufriendo en el evangelio por los problemas, por las adversidades, pero con Cristo la carga es liviana. No se aleje de Cristo, no deje que nadie a usted lo saque de la bendición que usted tiene con el Señor, de la comunión con Dios. No deje. Amén, hermano. La fe de nosotros tiene que ser renovada todos los días. Y es que ustedes vinieron en esta hora a escuchar la palabra de Dios, a comer la palabra de Dios. Amén, sí, Señor, aleluya. Pero como una persona que no se alimenta de la palabra del Señor, su vida está vacía, porque no está escuchando la voz de Dios, no está escuchando la voz de Cristo. Entonces lo que va a escuchar prácticamente van a ser solo los vientos contrarios, hermano. Y solo va a decir: esto me lleva, esto me come, esto me lleva. No, pero nosotros tenemos que aprender a tener fe para saber que el Cristo que nosotros tenemos, mi amado hermano, nos va a ayudar y nos va a socorrer en el momento de la prueba, en el momento cuando los vientos sean contrarios, mi amado hermano. Mire que cuando yo voy, entonces usted no se preocupe, porque usted tiene a Jesús de su lado. Así es, amén. ¿Cuántos de aquí tienen a Jesús? Tenemos a Jesús, hermano. Él está con nosotros. Él ha prometido que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces trate usted de agradar a Jesús. No sea indiferente a la palabra. No sea indiferente a Jesús. ¿Está conmigo? Sí, porque a veces venimos a la iglesia, hermano, y ya la palabra que nos habla Dios hoy. Y Dios, mire, te quiero ver el jueves ahí para darte una palabra. No, hermano. Ya a ver por la palabra de Dios cuál es el problema que siempre nosotros vivimos viviendo en medio de los problemas. Aleluya.
En segundo lugar, Jesús le abre el entendimiento a ellos. El entendimiento les abre a ellos el Señor. ¿Cómo saben que yo le abro el entendimiento? Enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él. ¿A dónde iban los discípulos? Entrar en la barca, ir delante de quién? De él. ¿Verdad? E ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Hermano, ¿cuándo se acuerdan los que estuvimos aquí alguna vez? Los que estuvimos aquí, no sé si ustedes llegaron a Estados Unidos en avioncito, pero yo llegué mojadito. Y bien mojado, hermano. Usted sabe, hermano, que una persona sabe que el hermano ahí, yo me recuerdo que cuando, mire, el Señor, hermano, sabe, mire qué ilustración que ellos me ponen en esta hora. Yo me recuerdo que cuando nosotros íbamos a cruzar del otro lado, estuvimos toda la noche esperando, hermano, a que ese helicóptero y los que estaban ahí en aquellas lanchas en el agua se pudieran separar para hallar una entrada, hermano, para entrar. Es que el diablo no quiere que tú entres al reino de Dios, hermano. Y uno tiene que estar velando, hermano, velando. Están conmigo aquí, velando. ¿Acuerdan a qué hora llegó Jesús a rescatarlos a ellos? La cuarta vigilia llegó, ¿verdad? Y tienen que estar uno velando, hermano, velando para que el diablo no le robe la bendición. Yo me recuerdo que estábamos ahí, nosotros estábamos ahí, y hermano, y las 10, las 11, las 12, las 1 de la mañana, las 12, hermano, y no podíamos cruzar, hermano, porque no había un chance, hermano. Ay, cuando de repente hay un chance, un lanchero, hermano, que no puede llegar a la lancha, hermano, y le agarraba para allá y le daba para acá, y le digo, pasame sus palos, muchachos, le digo yo, y comienzo yo, hermano. Es que mire, hermano, mire, uno para sobrevivir tiene, hermano, que sacar, hermano, fuerza, hermano, y sabiduría, hermano, de Dios, porque esto no es fácil, hermano. Si el evangelio verdaderamente no es fácil. Usted tiene la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de creer en esta palabra y saber por qué Jesús me subió a mí a la barca. Se la Biblia que el Señor les abrió a ellos el entendimiento. Del momento que Dios, yo me imagino que ellos entendieron de que ellos eran gente especial, de que ellos eran diferentes, porque el Señor a los demás los despidió, pero a ellos les dijo, suban a la barca. A usted el Señor le dijo, suba a la barca, ¿sí o no? A usted Dios lo llamó a la barca. Usted es parte del discipulado de la barca. Usted está metido ahí en la barca y ya va a ver por qué Dios lo metió usted ahí en la barca. Entonces yo voy aquí a la palabra del Señor, y cuando yo voy aquí veo lo tercero que los discípulos tienen que tener, y que Jesús quiere que también nosotros tengamos. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Se llama paciencia. ¿Cómo se llama? Paciencia. No es que, hermano, comenzaron en la barca y comenzó, y no es que inmediatamente, repito la palabra nuevamente en inglés, immediately. No es que inmediatamente el Señor salió. Ay, ¿y qué le pasa a mis hijos? No, hermano, estuvieron luchando casi toda la noche con los vientos contrarios. Casi toda la noche. Entonces es la palabra del Señor que a la cuarta vigilia, hasta la cuarta vigilia, apareció el Señor. ¿Cómo se llama eso? Paciencia, esperar, soportar. La Biblia dice, aleluya, que nosotros, mi amado hermano, soportemos, aleluya, que soportemos, hermano, y que tengamos nosotros paciencia en el evangelio. Soportar al diablo y él huirá de vosotros. Así es, amén. Hay que saber soportar al diablo, verdaderamente, porque si el diablo sabe que nosotros lo soportamos, no va a poder con nosotros. Amén. Pero a veces, hermanos, el diablo viene sobre mucha gente y no sabemos soportar al enemigo. Hay que soportarlo. Hay que entender que esta guerra es diabólica, satánica, y que Dios va, y que miren, y que les voy a decir directamente aquí, que el enemigo va a usar a cualquiera y a cualquier para quererle quitar su bendición a ustedes, hermanos. Así es, amén. Y usted tiene que decir, no, yo soy un hijo de Dios, que el Señor me llamó a mí para yo cruzar del otro lado. Así es, aleluya. Para yo cruzar del otro lado, porque la Biblia dice que la misión era que el Señor les quería llevar a ellos a cruzar del otro lado.
Ellos iban en la barca y el Señor los estaba viendo allá remar con fatiga, porque los vientos venían contra ellos. ¿A qué hora apareció el Señor? Cuarta vigilia. ¿Qué hora la cuarta vigilia? Aproximadamente como a las, no sé, 3, 4 de la mañana. Y tuvieron toda la noche. O sea que esos vientos comenzaron a soplar, a molestar. Si la primera vigilia comenzaba a las 6 de la tarde, entonces esos vientos comenzaron a comenzar desde la primera, la segunda, la tercera, hasta la cuarta vigilia apareció el Señor. Y no les apareció de una manera común. Le apareció en lo que yo estoy explicando en esta hora, en lo sobrenatural. Así es, amén. Caminando, ¿cómo dice la Biblia? Sobre el agua. Amén. ¿Está conmigo? Caminando sobre el agua. Oiga bien, no apareció así nomás, sino que apareció sobre las aguas. ¿Cómo se llama eso que aparece caminando en el agua? El testimonio de su poder. Así es, aleluya. Si aparece así normal, ahora, ¿cómo aparecemos nosotros a veces en los problemas? ¿Cómo aparecemos? Siempre aparecemos en lo carnal. Cuando los problemas nos vengan a nosotros, aparezcamos nosotros también en lo sobrenatural, hermano. Así es. ¿Está conmigo? Jesús apareció en lo sobrenatural, caminando, hermano, sobre las aguas. Y mire, ve, cuando ellos lo ven, en vez de reconocer la salvación y el poder de Dios, fantasma viene. Porque hay gente que mandarlo a buscar a Dios como que lo mandaran a una tortura, hermano. Aleluya. Lo manda uno a oración, a ayuno, a búsqueda. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Mire, porque estamos acostumbrados a ver la búsqueda del Evangelio de Dios como una tortura, no como una salvación, no como una entrega, no como estar metido, acobijado ahí bajo las alas del Señor Jesús, aleluya, para que los cubra, hermano, a la hora de los problemas, hermano, que no son fáciles en el Evangelio. Amén. Usted tiene que tener la capacidad, mi hermano, para oír la voz del Señor. Paciencia quiere. El Evangelio, hermano, es un Evangelio de paciencia. Gloria a Cristo. Hay que ser paciente en el Evangelio. ¿Está conmigo? Amén. Sí, hermano. Si tenemos nosotros la habilidad y la astucia para hacer cosas carnales, hagámoslas espirituales, hermano. Así es, amén. Hagámoslas espirituales, que Dios nos está mandando mejor que entremos en esta dimensión de creer en esta palabra. Hermano, hay que creer la palabra de Dios, hermano. Esta palabra es verdad, hermano. Amén. Esta palabra funciona, esto es verdad. Hay que creerla, no tome la palabra de Dios en mano, por favor, hombre. Si Dios le habla algo a usted, que se someta, hágalo, porque es que el diablo quiere destruirlo. Así es, aleluya. Y de la única manera que el diablo no lo va a tocar es que cuando usted se va a meter con el Señor. Gloria a Dios. ¿Estás aquí? Amén. Entonces cuando yo voy a la palabra de Dios y yo voy aquí a la cuarta vigilia, aparece el Señor. Cuarta vigilia. Ahí está en el versículo, en el versículo, lo vamos a leer en esta hora. ¿Cuál es el nombre del Señor? Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Estamos en el libro de Mateo capítulo 14, ¿verdad? Amén. Vamos a leer Gloria a Dios. Gloria a Dios. este verso, aleluya. Denle ese aplauso a Jesús en esta hora, aleluya. Esa es la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Andando sobre El mar. el mar. Yo me recuerdo que a veces nosotros, hermanos, mire, yo creo que a veces la fe de nosotros es más grande cuando llegamos al Evangelio, cuando ya nos hacemos cristianos ya moldeados, hermano. ¿Cómo le digo así? Porque ya no agarramos el Evangelio con aquella devoción desde como al principio. Sí, amén. Fíjense que hay gente que en el principio cuando llegaron al Evangelio hicieron cosas por fe, que hoy en día son cristianos ya viejos que ya no las hacen porque la fe han perdido la fe. ¿Están conmigo? Sí, amén. Y yo cuando voy a ver al apóstol Pedro, todos están ahí en la barca, todos miedosos ahí, todos ahí. Y cuando el Señor Jesucristo llega y quiere ver a ver quién es ese valiente que le cree. Yo estaba hablando con la pastora. Hoy en día el reino de Dios está en problemas por falta, hermano, de líderes que le crean al Señor, hermano. Y líderes esforzados, hermano, que aprendan a caminar en cosas que no se ven. Así es, amén. Porque ese es el problema del reino de Dios, que lo que se ve, cualquiera lo hace, pero lo que no se ve, ¿quién lo quiere hacer? Amén, amén.
¿verdad? Es bueno ver las cosas uno que no son como que son. Yo ya miraba esta iglesia, así como estamos ahorita nosotros aquí predicando, que ya estaba así hecha, desde antes del problema. Amén, amén. Para muchos puede haber sido, no, ya estuvo, pero yo ya miraba ya la iglesia ya así de esta manera. Así es, aleluya. Porque uno tiene que aprender a ver las cosas, hermano, que no son como que son, hermano. Así le agrada a Dios de nosotros. Amén, amén. Sí, amén. ¿Estás conmigo aquí? Entonces aquí no es fácil esperar tanto tiempo en las puertas. Yo no sé cuánto tiempo algunos de nosotros hemos estado pasando algunos problemas en el evangelio bastante duro y bastante difícil, que hay momentos que cualquiera puede tirar la toalla. Quiere decir yo esto como. Es más, el diablo le dice a mucha gente que Dios ni existe, pues. Porque si el diablo dice en su mente, si Dios existiera, ¿por qué dije esto? ¿Por qué pasas así? ¿Por qué lo otro? Y tu mente tiene que ser llena más grande de Dios que lo que el diablo quiera meter en la cabeza de nosotros. Amén, amén. Porque la palabra es verdad, hermano. Así es, aleluya. Yo creo la palabra del Señor. Entonces imaginen los vientos contrarios y el Señor allá tranquilo, orando, intercediendo, orando allá. Es decir, que la tormenta, hermano, no los iba a destruir a ellos, porque el Señor estaba al cuidado de ellos. Amén, amén. Solamente estaban pasando por un proceso, hermano, de fe, para ver si le creían al que lo llamó. Amén, sí, Señor. Mucha gente llega en el evangelio, oye, usted lo ve, hermano, cuánto, mire, un momento, permanezca en la iglesia, permanezca en el evangelio. Hemos visto cualquier cantidad de gente llegar a las congregaciones, hermano, y en el momento desaparecer. No están en la barca, hermano. Amén. Es necesario permanecer en la barca hasta que Cristo venga. ¿Está conmigo? Amén. Sí, amén. Hermano, es necesario permanecer en la barca hasta que Cristo venga. El evangelio, hermano, el evangelio no es un juego. El evangelio es una verdad. El evangelio hay que agarrarlo en serio, mi amado hermano. Así es, aleluya. ¿Sabe? Yo me convertí a Cristo hace 16 años y yo agarré el evangelio en serio, hermano. ¿Cómo? En serio. Ojalá se lo digo y a veras, pues. Amén, amén. En este tiempo he pasado grandes problemas, situaciones, he visto los vientos que bajan y he llorado. Pero ¿sabe qué? Todavía estoy en pie porque le he creído a Jesucristo. Así es, aleluya. ¿Cuántos de ustedes le creen a Jesucristo? Sí, amén. Porque le creemos a Jesucristo, mi amado hermano. Entonces, a la cuarta vigilia, ahí dice la palabra del Señor que en cuarto lugar, lo que Dios quiere también en nosotros es echar también, hermano, fuera el temor. ¿Cómo? Viendo a los discípulos andar sobre el mar, dice que tuvieron, que se turbaron y diciendo, un fantasma. ¿Cómo hicieron ellos? Un fantasma. Aleluya. Hay otra cosa en quinto lugar, y esto sí miren, esto me lo revela el Señor. Por favor, escuchen la palabra de Dios en esta hora, lo que Dios tiene para usted. Sí, amén. Gloria a Dios. Si usted viene a la iglesia y usted nunca escucha la voz de Dios, usted está metido en gran problema. Así es, aleluya. La Biblia dice que las ovejas del Señor oyen la voz del Señor. Todo el que es oveja oye la voz de Dios. Amén, amén. Si la gente dice, ay, a mí Dios no me habla, entonces usted no es oveja. Porque si Dios a usted no le habla, usted no es oveja. Gloria Si Dios a a usted le habla, usted es oveja. Así es. Y las ovejas oyen la voz de Dios. Amén. ¿Está conmigo aquí? Las ovejas oyen la voz de Dios. El problema que tenemos en la iglesia es un problema de oído. Amén, amén. Es un problema de oído a las cosas espirituales, a las cosas sobrenaturales de Dios. Ese problema siempre lo ha tenido la iglesia durante todos los tiempos. Dios nos habla una cosa hoy, al siguiente día la gente se le olvida. El pueblo de Israel hacía votos delante de Dios, dice que lloraba. Decía, hoy sí Jehová, hoy sí te vamos a servir, solo a ti Jehová, no más a los dioses paganos, solo a ti. Y mira, y ellos prometían ahí delante de Dios. Cualquiera puede decir, hoy sí está la victoria. Ese es el problema que hemos tenido siempre en la iglesia nosotros. Ese es el problema que hemos tenido siempre en la iglesia nosotros, y que el diablo se aprovecha de eso, de las palabras que nosotros a veces hablamos delante de Dios y no hacemos el más mínimo sacrificio por cumplir una palabra. Así es, amén. No hacemos ni el más mínimo sacrificio por cumplir una palabra. Y Dios anda buscando también que nuestra fe, hermano, vaya acompañada también del sacrificio. Así es, aleluya. Porque acuérdense bien que el Señor nos ha dejado a nosotros, las reglas para heredar el reino de Dios. Nosotros tenemos ahora la responsabilidad de creerle a Dios y de sacar a todos los enemigos de nuestra vida, hermano, en fe en el Señor. Gloria a Dios.
Porque hay algo que Dios le da, hay algo que Dios le da a cada cristiano, a cada cristiana. El hermano, y nosotros tenemos que pedir al Señor como discípulos: Señor, aumentanos la fe. Porque Dios tiene que aumentarnos la fe, hermano. ¿Están conmigo? Sí, amén, aleluya. Dios tiene que aumentarnos la fe, porque a veces nuestra fe, hermano, a veces casi quiere decaer. Ya no voy a seguir, ya no puedo seguir. Ya no, yo creo que hoy sí ya no. Pero Dios pone un grado, Dios pone fe. Eso es lo que pasó con aquel discípulo: Señor, creo, ayúdame en incredulidad, aumentanos la fe, Señor. Y eso tenemos que cada día venirnos nosotros a pedir a la iglesia, a la casa del Señor. Cuando venimos aquí a adorarle, Señor, yo vengo aquí este día, he venido. No me diga a mí que cuando nosotros venimos a la casa del Señor nos vamos como venimos. Si nos vamos como venimos, estamos metidos en un gran problema. Nosotros cuando venimos aquí a la casa del Señor, tenemos que tener todas las cargas sobre el Señor. Así Es lo que la Biblia habla: acérquense confiadamente al trono de la gracia y pidan misericordia, crean y echen sobre mí sus cargas, dice el Señor. Porque si nosotros depositamos las cargas sobre el Señor, vamos a descansar, hermano, en lo sobrenatural de Dios. Pero imagínense, si nosotros queremos arreglar nuestros propios problemas por nosotros mismos, vamos a terminar turbados, hermano. Vamos a terminar sin Dios y sin esperanza, mi amado hermano. Y Dios no quiere eso. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios quiere echar fuera, hermano, el temor de nosotros? Así es, aleluya. Echar fuera el temor, hermano. Entonces, oír a Cristo, eso es lo que le digo. Y aquí Dios me revela una palabra que pasó con el discípulo. En el versículo 27, mire qué palabra. Mire qué palabra de Dios. Hay veces que Dios le quiere hablar a la gente en el problema. Y la gente, ¿dónde está? Buscando otras cosas en vez de escuchar una palabra. Hermano, mire, una palabra de Dios no tiene precio monetario. Así es, amén. Mira, cuando Dios te habla una palabra, cuando el Señor te da una palabra, porque como esto es algo espiritual, tenemos que oír la voz del Señor. Dice la Biblia que enseguida apareció el Señor caminando. ¿Y cuál fue la palabra que el Señor le dio a ellos? ¿Cuál fue? ¡Ten ánimo! Amén. ¡Yo soy! No temáis. Así es, aleluya. ¿Cómo estaban ellos? Turbados. ¿Y cuál fue el remedio para ellos? ¿Cuál fue el remedio para ellos? La palabra de Dios, la palabra de Cristo. ¡Ten ánimo! ¡Yo soy! No temáis. ¿Cuál es el problema? Esa palabra que realmente nosotros no la escuchamos. No la sabemos escuchar, la palabra del Señor, que Dios nos da cada día consuelo de nuestros problemas. Incluso Dios nos puede estar hablando hoy en esta noche y mañana mismo podemos estar turbados. Y hablando Dios hoy en esta noche: ten ánimo, yo soy, no temáis. Así es, aleluya. No, esa palabra está yendo el pastor Gaby, ese no es Dios que está hablando. El Señor le digo a ellos por la palabra que está escrita aquí: ten ánimo, yo soy, no temáis. Amén, amén. Hoy la dice Cristo desde el cielo: ten ánimo, hijo, hija, yo soy, no temáis. Así es, aleluya. Hermanos, porque los problemas a veces nos vienen a querer quitar la paz de Dios, y somos hijos de Dios y vamos a tener, hermano, en los problemas a veces no escuchamos la voz del Señor, ¿verdad? Amén. Ahí le digo, pero enseguida Jesús le habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. No sé qué pasaría desde el momento que ellos recibieron la palabra. Todavía cuando Jesucristo le habló aquí, todavía le quiero decir que todavía estaba la tormenta. Amén. Dios nos habla en la tormenta. Así es, amén. Ahí estaba la tormenta todavía, o sea que todavía estaban los vientos cuando Jesucristo apareció. Jesucristo le dijo acá: ¡hey! Yo soy, ten ánimo, no temáis. Llegó la solución y la gente no entiende la solución. ¿Cuánta gente a veces llega a la iglesia y llega un predicador y Cristo le descubre toda su vida? Y Cristo le habla: yo soy, hijo, te quiero salvar, hija, yo soy. En mí está la respuesta, está la respuesta para tu vida. Lo que tú andas buscando es paz espiritual. Lo que tú necesitas es a mi hijo. ¿Cuánta gente Dios no la ve en las predicaciones, en la palabra con algún predicador o algo? Y a veces la gente no oye la voz del Señor. Pero gloria a Dios por los 12 hermanos que llevan allí, que cuando Jesucristo habló: yo soy, no temáis. Me imagino, hermano, que algo entró en su corazón. Cuando Dios nos habla en nuestro corazón, se nos va el temor, se nos va el miedo. Amén, amén. Y necesitamos una palabra de Dios. Así es. ¿Cuántas veces hemos estado ahorita con los problemas que hemos tenido? Pero Dios ya nos ha hablado palabras en esta semana. Ya. Yo voy a proveer. Yo soy el proveedor. No se preocupe.
Yo escucho la voz del Señor, yo oigo la voz de Dios cuando Dios habla. Amén, amén. Voy a proveer, no se preocupen. Yo sé que Dios está en control. Ahora, ¿estamos en la barca y lo estamos dando los vientos? Sí, eso sí. Ahora Dios no habla y hay que oír la palabra del Señor. Así es, aleluya. Tranquilo, no nos turbemos, hermano, por algunas cosas que estamos pasando. Así es, amén. No nos turbemos. Dios en esta noche le ha hablado a ustedes. Le habla a ustedes porque usted en esta noche decidió venir a escuchar la voz del Señor. Amén, amén. Quizás alguien tenía una palabra de Dios para él y no vino hoy, pues ya no la escuchó, pero usted sí la escuchó. Usted está en la barca esta noche. Así es, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ten ánimo. Yo soy. No temáis. En este lugar Dios demanda, oiga bien, caminar en fe y en obediencia es caminar en entrega. Y para esto hay que responder a la palabra del Señor. Mire, todos hermanos, yo admiro y siempre he admirado a Pedro, porque mire que en todos ellos siempre hay uno que sobresale. Usted no se ha fijado que en el Evangelio también es lo mismo. Amén. En el Evangelio siempre hay gente que cuando escucha la palabra del Señor hay alguno que sobresale, pero hay algunos que se quedan tranquilos. Pedro sobresalió y Pedro se quiere convencer que la palabra es verdad. Amén. Entonces, para convencernos que la palabra es verdad, hay que enfrentarnos al que está hablando la palabra. Así es, aleluya. Entonces Pedro lo queda viendo, le dice: Señor, si eres tú, le dijo, manda que yo vaya sobre ti. O sea, Pedro quiere evidencia. ¿Usted quiere evidencia del Evangelio? Pues entonces hablemos con el Señor. Dígale, hable con él. No, pero ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Háblele, Señor, ¿por qué yo voy a ir? Entonces, mire, todos se quedan callados, pero Pedro no. Y Jesucristo le dice: venle para que veas que yo soy. Ven, le digo. Entonces comienza Pedro, se levanta Pedro de la barca, que la barca todavía estaba en la viento, estaba soplando. Dice Pedro: yo me salgo de aquí, porque mire, hermano, mire, hermano, hay gente que está ahí en la barca, ahí está sufriendo, ahí acomodado, sufriendo. ¿Cuánta gente yo no conozco? Mire, mujeres, hasta hombres, hermano, que están en Cristo, son esclavos, hermano, todavía de un marido, de una mujer o algo. Esclavos todavía, hermano. No me se acabó el tiempo de la esclavitud, hermano. Ahora en Cristo somos libres. Pídale sabiduría a Dios. Así es, amén. Yo mire, pues, allá en el mundo afuera, ya, no sé aquí en la iglesia, si hay, pues, no sé. Pero mire, en el mundo afuera, mire, cuánta gente a veces, mujeres a veces que están soportándole a un hombre, hermano, que las maltrata, solo porque le dan la renta y la comida. Mi hombre. Y ahí están acá mujeres: ay, no, si que si lo ego, dice, entonces ¿quién me va a ayudar a mí? Pero es que carnalmente, que están allí, hermano, y él ahí, dándole. Pedro dijo: yo me voy de aquí, no quita mano. Manda yo que vaya, Señor. Y entonces cuando se baja, no es nada fácil, porque no es nada fácil, hermano. Cuando se baja, mire, yo creo que ese hombre como loco salió, pues. Como loco salió, se tiró de la barca, hermano, y cuando se tiró de la barca, no se acordaba, hermano, que yo creo que era agua. Y vámonos. Y sale caminando por el agua. Y cuando baja el agua de repente, sí, bueno, ¿y a dónde voy yo? Dice, ¿dónde estaba? Dice, la mente lo traiciona como que regresa al pasado. Eso pasa con otras veces. Hacemos impulso y decimos: ¡wow! Y de repente, pero que entonces ya como que dudamos. Entonces, cuando él duda, ¡blum!, comienza a hundirse, hermano. ¡Señor! ¡Jesús, sálvame! Jesús lo salvó, hermano. Sé que el Señor está para salvarnos, hermano. Amén. No es por nuestra propia fuerza, Él está para salvarnos. Es como yo una vez, cuando estamos con los hermanos allá pescando. Ya se retiró de la pesca, muchachos. Aleluya. Estamos pescando, hermano. Y mire, hermano, y se habría cementado puente, hermano. Ahí estamos pescando, ahí por el Chombi. Y entonces, cuando va a pasar un barco grande, el puente lo abren, ¿no? Y era como a la medianoche y venía un barco grande, pues. Y pita ese puente, hermano, que se va a abrir, hermano. Y yo estoy adentro del puente, allá en el centro del puente, hermano. Y el puente se va a abrir, hermano. Yo dije: Dios mío, caí en este lago. Me fui en este lago, hermano. Y mire, y salgo corriendo. ¿Y para qué tienen que salir? Para el hoyo, hermano. Para el hueco donde pasa el barco ahí, hermano. Y miro al hermano Jesús agarrado ahí del puente, ahí que... Hermano Jesús, después de que no se va a mover, solo sabe la parte donde está el hierro, le digo yo. Pasó, hermano. Lo que le quiero decir es que a veces en los momentos difíciles, uno, hermano, a veces Dios es lo primero y a veces uno es uno: Señor, perdóneme, pero en los problemas a veces es el último que venimos a pensar como una opción.
Pero no, hermano, porque a veces los problemas no los dejan ver a nosotros. Entonces yo veo este hombre que sale desesperado y dice, no, yo me voy de aquí, yo me voy. Ese sale, hermano. Porque verdaderamente que para aventarse así, hermano, así nomás como se aventó, mira, yo le digo una cosa, mire, y en el Evangelio, esto es para gente decidida, esto no es para gente que lo piensa. Ay, lo voy a pegar y me meto. Ay, pastor, voy a ver si me meto. No, aquí si te metiste, sigue adelante. No te quedas por camino. ¿Tú te imaginas si Pedro se levanta con la... Mire, si Pedro va de esta manera, mire, ve. Si Pedro va y dice, Jesús le dice, ven, Pedro. Yo creo que si Pedro va y saca un pie, ay, te la da el agua. Ay, no. No, ¿para qué, hombre? Y así también en el Evangelio hay gente que no se mete en el Evangelio, porque se ponen a ver primero. Ay, no, está helado, está frío, no voy al culto, esto está malo aquí, está feo. Se ponen a ver, hermano. No, en fe. Yo ahí en Honduras me recuerdo de una maestra que trabajaba en la zapatería. Y comenzamos a trabajar en la zapatería, estamos trabajando y esto es. Pues a la hora de la venta, yo me la risa porque a la hora de la venta, hermano, entonces ya saca el zapato y ya nomás lo limpia y todo y vamos por el mercado, hermano. Está descalza ahí, va bien. Maestra, los zapatos, cámbiense, le dice. Entonces, están entregados, hermano, a algo a veces. Así, hermano, es lo bonito. A veces, hermano, en el Evangelio. Miren el Evangelio, y yo se lo digo verdaderamente, que eso bonito del Evangelio nunca, hermano, tiene que salirse de nosotros, hermano. Así es. Porque el Señor, al Señor está con nosotros siempre. ¿Cuánto le dan ese aplauso al nombre del Señor en esta hora? Antes que yo vaya, le dijo sobre las aguas. Y fue. Ahí el Señor lo llamó, fue. Entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, tú eres, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Sí. Miren qué bonito es el Evangelio. ¿Cuánta gente hoy en día vemos a la gente criticando? Ay, ese hermano tiene fe, ese es un Dios, hermano. Porque el mensaje de Pedro, la mayoría de predicadores que conozco el mensaje de Pedro, son los predican. Pedro no tuvo fe, se hundió. Ay, yo no miro eso. Yo miro que a Pedro se levantó y comenzó a caminar. Amén. Eso es lo que yo veo. Se levantó y comenzó a caminar. ¿Se hundió? Sí, pero el Señor lo salvó. Y eso es lo que manda en el Evangelio también. Eso es lo que manda en el Evangelio. Nosotros arranquemos nosotros y en el camino pues Dios nos va a ayudar. Así es, amén. Dios nos va a ayudar. ¿Cuánta gente dice el Evangelio? Ay, yo no llego porque el Señor no me ha llamado todavía, que no voy a poder. No, el Evangelio es fe. El Evangelio, lánzate en fe. Lánzate en fe. Aquí no es porque sea bueno. No, aquí lánzate en fe. Dios te va a dar salvación, pero lánzate en fe. Es creyendo, hermano. Amén, amén. Estamos aquí nosotros en esta barca creyendo. Vaya, ¿quién de ustedes que están aquí cree que están en la iglesia y que si el rapto viene mañana, ustedes se quedan? Yo estoy seguro que ninguno de ustedes, todos se van. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Usted está aquí peleando en el Evangelio porque su Cristo viene que se va a quedar? No, usted no está aquí. Usted está aquí, hermano, porque usted tiene fe que si el Señor viene, usted es uno de ellos que va para arriba con el Señor. Así es, aleluya. ¿Está conmigo? Pero ¿quién va a venir a la iglesia y va a decir, no, yo voy a la iglesia porque voy a adorar a Dios? No, usted está pensando que si el Señor viene, usted se va. Ahora, si se va o no se va, es otro asunto. Ya no depende de mí. ¿Está conmigo? Aleluya. Pero todo ha venido con un propósito. En sexto lugar, para caminar en fe, como le digo, es responder. Eso es lo que pasa, responder. Eso es lo que ahí ya se habla la palabra, no responde. ¿No se ha fijado esa gente que viene a la iglesia solo cuando viene un predicador invitado? ¿Ah? Viene un predicador invitado al Monte de los Olivos y se va a ver mucha gente. Y se va el predicador y ya no vuelve. Esa gente no ha tenido encuentro con el Señor, hermano. Perdónenme. Pero una persona que ha tenido encuentro con el Señor no viene a la iglesia por quién va a predicar ni por nada. Viene porque viene a adorar a Dios y porque viene en fe a hacer una palabra de Dios. Ante el hermanito más humilde, Dios lo puede usar para darle una palabra a nosotros. Así es, amén. Aquí no es esto aquí de Dios. Estamos aquí en esta hora. Pero, y para terminar esta palabra, en el séptimo lugar, para seguir a Jesús hay que caminar en fe sobre las aguas. Como le digo, que no hay que tener miedo, temor. Pues fue el temor que dice la Biblia que dejó que se hundiera, ¿no? Y lo otro es que para caminar también este camino de lo sobrenatural también, el poder viene solo cuando obedecemos a la palabra de Dios. Así es, amén. Si usted, mire, le tengo noticias en esta hora. Si usted está esperando
que algo se va a cumplir y usted no está obedeciendo, no lo voy a engañar, no se le va a cumplir. Repítame, pastor, se lo repito. Si usted cree que algo le va a funcionar y usted no obedece lo que le dice la palabra, no le va a funcionar. ¿Cómo? No le va a funcionar. Gloria a Dios. Lo único que funciona es cuando hacemos las cosas que están en la palabra de Dios. No le va a funcionar. Usted puede vivir luchando y luchando y puede decir lo que diga y puede gritar y puede hablar en lengua y puede decir lo que diga, pero si no obedecemos a la palabra de Dios, no va a pasar nada. Esa es la Biblia, mire, porque aquí voy a terminar en ese versículo. ¿Y a dónde le comprueba eso? Aquí te lo compruebo por la Biblia. En el versículo, al momento Jesús dio la mano en él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero cuando le agarró la mano a Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imaginen que un hombre como Pedro, que se abalanzó a Jesucristo, y aún Jesucristo, cuando segundo le llama hombre de poca fe, ¿qué tal de que ni se avienten, hermano? ¿Me están conmigo aquí? Si a un hombre que tiene hermano, que tiene el valor, hermano, de ir, hermano, allá, porque no crean ustedes, yo me imagino que cuando estaban los vientos, yo imagino que no era una oleadita de esa que hay ahí en Cáceres cuando yo voy a pescar. No, yo me imagino que esas olas venían fuertes. Yo me imagino que cuando Pedro salió, esa ola estaba fuerte, hermano. Imagínense que aún así ese hombre se aventó y el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿qué será de los que no se aventan? O sea, para entender el reino de Dios. Amén, amén. Amén. Entonces, para que vea cuándo verdaderamente se calma los vientos, para que vea. Y usted va a decir: pastor, y así eso, porque así pasó con los discípulos. Dice la Biblia que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Cuándo? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y les voy a decir una cosa: hasta que nosotros nos subamos en la barca, se va a calmar el viento. Siempre va a haber un viento ahí que va a estar molestando. Dice la Biblia que cuando ellos subieron, porque quiere decir que supuestamente aquí ya ellos estaban afuera de la barca. Yo no sé cómo estaban ellos ahí, pero todavía ellos ya, o sea, estaban afuera de la barca y de seguro que ya estaban hasta ahogando, hermano. Pero dice la Biblia que hasta que subieron otra vez, porque primero iban en la barca y supuestamente se tiraron y ahora iban en la barca, porque el versículo dice: cuando ellos subieron a la barca, se calmó los vientos. Y ellos estaban en la barca, ¿no? Quiere decir que se habían salido de la barca. Porque hay gente que se ha salido de la comunión de la barca, que es Cristo, la salvación. Se ha salido. Ahora dice: yo voy a entrar nuevamente. Y entró nuevamente en la barca, pero algo pasó allí. Entonces dice la Biblia que se calmaron los vientos. En esta ocasión, no fue como la primera vez. La primera vez dice la palabra del Señor que Jesucristo le habló a los vientos y los vientos se calmaron y la gente se quedó sorprendida y dijo: ¿quién es este que aún los vientos y las mar le obedecen? Aquí en esta porción, aquí en el versículo, lo que dice es que la gente, de que ellos se quedaron admirados de lo que pasó y hicieron verdaderamente: este es el Hijo de Dios. Así es, aleluya. Hasta que nosotros veamos verdaderamente con nuestros ojos la salvación de nuestro Cristo, nosotros vamos a decir verdaderamente: Sí, amén. Cristo es el Hijo de Dios, que me llamó con un propósito a mí en el Evangelio. Sí, amén. Dios nos ha llamado con un propósito, hermano. Y yo le voy a decir una cosa, hermano: mire, ve, en el día final no muchos van a estar en el reino de Dios, hermano. En el día final, porque permanecer en la barca este Evangelio, permanecer en la barca este Evangelio, así con los problemas y todas estas cosas, y tener la palabra del Señor, no es fácil, hermano. No es fácil. Qué bonito hoy en día, ¿no? El Evangelio. Yo le voy a decir una cosa: mire, si el Evangelio que usted lleva es un Evangelio donde el cual usted es probado, donde el cual usted pasa momentos difíciles, mire, denle gloria a Dios por eso. Sí, amén. Hay de aquellos que ríen, hay de aquellos que están gozosos, que nada les pasa, que todo está bien. Déjeme decirle que el diablo está preocupado por gente que no le busca y están aparentemente tranquilos. Déjeme decirle que el diablo está enojado cuando usted le ha creído a Cristo, cuando usted tiene una convicción en la palabra. Usted va a ver la cueva de las tinieblas que se levanta contra usted. Sí, amén. ¿Está conmigo aquí? Amén. Si ustedes se hay personas por las orillas, así que vamos de vez en cuando, hay un cultito, así como una vez yo voy a Honduras, allá a predicar a Honduras voy a una iglesia y miro uno allá como saqué un palo, un árbol encaramado allá arriba.
hey, le digo, siéntese, le digo yo, porque le digo yo a su primo, le digo, oye, le digo yo, ese muchacho, le digo yo, no es cristiano, le digo, porque no entró a la iglesia, le digo, es su primo. Hasta trepado de allá trepó por una verga allá, viéndome. Vino el pastor David allá en los Estados Unidos, como ellos me conocieron a mí, y en el barrio, yo estaba, pues, barrio donde me conocían ahí en el lo que miraron ellos fue un hombre transformado, porque lo que salió ahí fue un delincuente. Pero cuando, sí, y él está vivo, sí, él es que está predicando allá, o David está predicando. Y asoma uno por allá, y de lejito me miraba, hermano, así, de lejito, como que no creía mucho en el poder de Dios. Sí, no creía, y me miraba así de lejos. Entonces llamo al primo y le digo, oye, le digo, ¿por qué no te lo digo tú? El primo ahí le digo a la prédica. Me dice que ese me dice dominguero, ese me dice, va allá, me dice, hay cultura es grandísima. Allá va, me dice, pero ¿sabes por qué va allá? Me dijo, porque no le dije nada, todos los domingos, después del culto me dice. Y así quien no. Entonces, pero el verdadero evangelio verdaderamente, hermano, cuesta. Y yo sé que todos los que estamos aquí tenemos esta guerra, esta lucha. Amén. Bueno, la palabra de Dios, hermano, ya terminé. Dios les bendiga. Vamos a pasar en esta hora a una meditación. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Vamos a conquistar. Hasta aquí, un mensaje de la palabra de Dios, en la voz de los pastores David y Lilian Zelaya. Si deseas seguir viendo nuestros mensajes, visita nuestro portal en el internet www.iglesiamontedelosolivos.com, donde podrás encontrar recursos para edificación del pueblo de Dios. Y si no tienes dónde congregarte, estamos ubicados en el 275 West Hoffman Avenue, Lyndhurst, New York, 11757. Teléfono 631-991-7171. Nuestros horarios de servicio: lunes 7 de la noche, servicio de oración; martes 7:30 de la noche, servicio de discipulado; jueves y sábado 7:30 de la noche, servicio de alabanza y adoración; y domingo a las 11 de la mañana, servicio evangelístico. Contáctate con nosotros para transportación. Dios te bendiga.